Bueno, chicos, vamos a ver ahora un tema nuevo, que es la polaridad del enlace. Y estas palabras, polaridad, les debe sonar mucho la palabra polaridad. No lo asocian al polo norte y al polo sur, porque es otra cosa. Pueden asociarlo a la polaridad de las pilas. Eh, Vamos a explicar lo que es la polaridad, lo que es la polaridad del enlace. Y tengan en cuenta que aprender estas cosas es muy importante para poder entender por qué lo que nos rodea, por qué la naturaleza, por qué todo lo que tenemos a nuestro alrededor es como es. ¿Por qué el agua se comporta como se comporta? ¿Por qué esas moléculas de agua fluyen de esa manera y a temperatura ambiente están en estado líquido? ¿Por qué se modifica cuando congelamos el agua? ¿Por qué los sólidos, las sustancias sólidas tienen determinadas moléculas, las líquidas tienen otras? A la misma temperatura. A ver, todo lo que sucede a nuestro alrededor o todo lo que observamos es consecuencia de cómo están formadas las moléculas que componen esas sustancias, cómo es su forma, que está relacionada con la estructura geométrica de las moléculas, que es un poquito lo que estuvimos viendo al enlazar los átomos y que vamos a ver después con geometría molecular. Y tiene mucho que ver con la polaridad de los enlaces. La polaridad es muy importante para determinar el comportamiento de esas moléculas, que esas moléculas se mantengan más unidas, que esas moléculas se mantengan separadas. Recuerden que todo lo que ocurre a nuestro alrededor que se genera por interacciones y fuerzas de atracción, ¿sí? Las moléculas de sustancias sólidas tienen fuerzas de atracción muy altas y por eso están juntitas, eso lo vimos el año pasado. Las moléculas que no tienen fuerzas de atracción están separadas y están en la temperatura ambiente en estado gaseoso, como es el oxígeno, el metano, etcétera. Así que hay cosas que tenemos que aprender y entender la importancia de por qué las tenemos que aprender, ¿sí? Para poder comprender lo que pasa a nuestro alrededor y por qué las cosas son como son. Bien, vamos a explicar un poco qué es, cuando hablamos de polaridad y hablamos de polar o no polar, ¿a qué hacemos referencia? Cuando algo es polar es que tiene una diferencia de cargas. ¿A qué son las cargas? Lo que ya veníamos hablando y estuvimos trabajando siempre, las cargas positivas y las cargas negativas. ¿Sí? Recuerden que los electrones tienen cargas negativas, los protones tienen cargas positivas. Entonces, cuando en algún enlace, porque en este caso estamos hablando de los enlaces, tenemos un enlace polar, quiere decir que es un enlace donde hay diferencia de cargas. O sea que voy a tener cargas positivas y negativas. En cambio, cuando hablamos de no polar, vamos a hablar de enlaces donde no hay diferencias de cargas. Bien, vamos a explicarlo un poquito mejor con ejemplos para que sea más fácil de comprender de lo que estamos hablando. Y vamos a empezar con un ejemplo de un enlace no polar, ¿sí? Que es, por ejemplo, el oxígeno que respiramos todos los días para poder estar vivos, ¿sí? El oxígeno gaseoso. Bien, si tuviéramos que enlazar la molécula de oxígeno gaseoso, todos sabemos que el oxígeno tiene 6 electrones en su último nivel de energía, ¿sí? Y si tenemos que enlazar estos dos oxígenos para que ambos cumplan la regla del octeto, lo que se va a generar es un doble enlace covalente. Bien, esta molécula está formada por dos elementos iguales con dos enlaces. ¿Cómo vamos a deducir ahora si este enlace es polar o no polar? Para entender un poquito lo que es polar o no polar, vamos a recordar el concepto de electronegatividad. ¿Recuerdan que la electronegatividad es la fuerza que tiene un elemento para atraer los electrones hacia sí? ¿Y se acuerdan cuando estuvimos en el Zoom, que bueno, lamentablemente creo que no pudieron estar todos, pero igual, si bien lo expliqué en otros videos, quiero que se remitan a la imagen de dos personas jugando a la cincha, que es la soga larga, que tiene un nudo en el medio, y cada uno empuja de un lado y del otro con toda su fuerza. Si de un lado de la soga estoy yo y del otro lado de la soga está Schwarzenegger, bueno, yo no, creo que ya no saben ni quién es Schwarzenegger ustedes, está La Roca, estoy segura de que el nudito que estaba en el centro de la soga va a estar más cerca de La Roca que mío, porque él tiene mucha más fuerza que yo, o sea, él tiene una electronegatividad mucho más alta. ¿Qué pasa cuando del otro lado estoy yo o un clon mío? Y pobre mis hijos si hay un clon mío, pero bueno, supongamos que hay un clon mío que está del otro lado de la soga y estamos las dos tirando de la soga
con la misma fuerza, porque somos las dos iguales. ¿Dónde va a quedar el nudito de esa soga? Va a quedar en el medio. ¿Dónde van a quedar los enlaces o los electrones de estos enlaces de ambos oxígenos que tienen los dos la misma electronegatividad? Los dos tiran a los electrones con la misma fuerza. Van a quedar en el medio, ¿sí? Entonces, acá vamos a tener un enlace que es no polar. No va a haber una diferencia de cargas. Estos electrones, recuerden que los electrones tienen carga negativa, estos electrones con carga negativa van a estar a la misma distancia de un oxígeno que del otro. O sea, van a quedar en el medio de ambos átomos. No va a haber un oxígeno que tenga, un elemento que tenga los electrones más cerca de él y este que con menos electrones porque los electrones están más cerquita del otro elemento. Van a estar en el medio. Como van a estar en el medio, no polar. Me confundí, pensé que decía no polar ahí. Espero que funcione el vídeo igual, porque si lo tengo que grabar todo de nuevo, estoy en el horno. Aparte me estoy quedando sin batería. Bueno, el no polar, ¿sí? El enlace no polar, los electrones que se comparten entre ambos elementos se ubican en el medio, o sea que la carga eléctrica que va a haber acá se va a distribuir de forma pareja en el enlace, ¿sí? Va a haber la misma carga en cada uno de los dos oxígenos. Bien. Como la carga es igual, no hay diferencia de cargas, el enlace es no polar. Entonces, cuando tenemos un enlace no polar, no hay diferencias de carga. Cuando hablamos de carga, recuerden, es carga eléctrica, ¿sí? Es la carga positiva o la carga negativa. Como los electrones son los que están formando parte de los enlaces, estamos trabajando con cargas negativas, ¿sí? Bien, vamos a volver a dibujar esto acá para que les quede. Ahí estamos, chucu chucu, los dos. Vamos a dibujar eso ahí para que quede el ejemplo de una molécula cuyo enlace es no polar. Vamos a ver el ejemplo contrario, ¿sí? Esperen que esto lo pongo más acá, oxígeno. Eso por no leer cuando escribo. Vamos a ver un ejemplo de una molécula que nada que ver al oxígeno, que sí tiene enlaces polares, y es la molécula de agua. Esta molécula de agua la vamos a ver siempre, y es el ejemplo que usamos siempre para hablar de polaridad. ¿Por qué decimos que...? Ahora después les explico qué son estos numeritos, ¿sí? Vamos primero con la molécula de agua. Vamos a dibujar la molécula de agua, que ya la conocen porque la hemos dibujado hace un rato. No voy a perder el tiempo explicando de nuevo a qué grupo pertenecen, los electrones de valencia y demás, porque esto ya lo vimos. Entonces, tenemos la molécula de agua. Y ahora volvamos al concepto de electronegatividad. Volvamos a que el hidrógeno soy yo y el oxígeno es la roca. Y a que este enlace de electrones, con este par de electrones que tenemos acá, forman parte del nudito de esa soga que estamos tirando uno de un lado y otro del otro. Bien. Si buscamos la electronegatividad del hidrógeno y la electronegatividad del oxígeno, vamos a ver que la del oxígeno es 2,5, la electronegatividad, y la del hidrógeno es 2,1. Y ya me parecía que algo estaba haciendo mal. Es 3,5 la del oxígeno. Si no, no me estaban dando las cuentas. Bien. Y la electronegatividad del hidrógeno es 2,1. Entonces, ¿qué me quiere decir esto? Que el oxígeno es mucho más fuerte para atraer electrones que el hidrógeno. El oxígeno es la roca y el hidrógeno soy yo, ¿sí? Que tengo menos fuerza que una hormiga. Bien. ¿Qué va a pasar ahora? Volvamos siempre a hacer esa representación en la cabeza, a imaginarnos. Y a ver,
algo que nos ayude a imaginarnos qué pasa con estos electrones que forman parte del enlace. Entonces, si los electrones que forman parte del enlace son el nudito que hay en la soga, y de este lado está la roca, y de este lado estoy yo, ¿qué va a pasar? La roca va a tener mucha más fuerza para tirar de la soga, y estos electrones, o el nudito de la soga, va a estar cerquita de él, ¿sí? ¿Qué va a pasar entonces acá con estos electrones? Lo que va a suceder es que el enlace va a seguir estando, obvio, pero los electrones de ese enlace están más cerca del oxígeno que del hidrógeno, porque el oxígeno es mucho más electronegativo que el hidrógeno, ¿sí? ¿Me siguen con la asociación de ideas? Ahora, ¿por qué decimos que este enlace es polar? Bien, porque si vamos a hablar de cargas, vamos a ver que el oxígeno tiene una zona de cargas más negativa que el hidrógeno. Porque si los electrones que tienen carga negativa están más cerquita del oxígeno que del hidrógeno, de este lado del enlace va a haber una carga más negativa y de este lado del enlace va a haber una carga menos negativa, por lo tanto más positiva, ¿sí? Ni hablar en el caso del hidrógeno, que tiene un solo electrón, que ese único electrón va a estar cerquita del oxígeno y por lo tanto lo único que le queda al hidrógeno es un protón en su núcleo y nada más. Por lo tanto, acá va a haber una zona muy positiva y acá va a haber una zona más negativa, ¿sí? Entonces, si el nudito de la soga está más cerca de la roca que de mí, esta zona de acá va a ser más negativa, más negativa, más negativa, y esta zona va a ser menos negativa. Acá voy a tener una diferencia de cargas, ¿sí? No tengo la misma carga, tengo una diferencia de cargas porque tengo una zona más negativa y una menos negativa. A la que es menos negativa es más positiva en consecuencia, ¿sí? Por lo tanto, hoy tengo un enlace polar. Cuando hablamos de polar, hay diferencias de cargas. Entonces, lo anotamos acá, en un enlace polar, hay diferencia de cargas en el enlace. Entonces, recuerden, ¿cómo vamos a saber o qué nos puede ayudar a entender si ese enlace va a ser polar o no polar? Hay una regla mecánica para poder hacerlo, pero no basta con aplicar una regla mecánica si no lo entendemos. Yo por eso necesito que traten de entender qué pasa con ese enlace, qué pasa con esos electrones, qué pasa con la electronegatividad y por qué es tan importante. La electronegatividad es muy importante porque me va a determinar si los electrones van a estar más cerca de un elemento o del otro o en el medio. Cuando los electrones se encuentran en el medio, vamos a tener enlaces no polares, como el caso, esperen que corremos un chiquitín así, como el caso del oxígeno, donde los dos tiran con la misma fuerza, acá estoy yo y acá hay un clon mío, tiramos de la misma fuerza de la soga y los electrones quedan en el medio. Entonces ahí no hay diferencia de carga, ahí tenemos un enlace no polar. En cambio, cuando tenemos una diferencia de electronegatividad importante y esa diferencia es mayor a 0,5, y por eso cuando anoté vi algo raro que no me daban las cuentas, cuando la diferencia es